estaba indistinguible. Ya, pues, nos vamos para acá entonces. Le aprovecho a decir, se me olvidó poner la grabación. Pausar, detener grabación. Está grabando ya. ¿Qué le iba a decir yo? Le estoy preparando nuestro aterrizaje y le va a llegar seguramente de aquí a mañana. En la tarde, novedades para cómo vamos a enfrentar lo que le conversaba esta etapa para ir trabajando juntos. Sí. ¿Y por qué no le he mandado nada ahora? Porque si no me importara, le enviaría cualquier cosa para trabajar. Y en un proyecto hay que elaborarlo primero. Entonces ahí estoy ahí craneándome cómo vamos a trabajar. ¿Ya? Así que eso lo vamos a ver ya en detalle. Fíjese usted que hoy día vamos a ver el producto cru. Y dentro del producto cru vamos a llegar nosotros a lo que se conocen también como las proyecciones. Y está viendo la pizarra, ¿cierto? Sí, sí, cambié la cosa esta. Sí. Entonces fíjese usted que en el tema de la pizarra, o sea, del producto cru, tiene una gracia que, a diferencia del producto punto, porque el producto punto que vimos nosotros era un producto matricial, el producto cru tiene la gracia de que este producto tiene una diferencia muy grande con respecto al anterior, que es un producto exclusivo de R3, es decir, del espacio euclidiano. ¿Ya? Entonces nosotros, este producto que yo le voy a mostrar es exclusivo para R3. ¿Ya? Así que eso, digamos, es parte de lo que nosotros ahora vamos a analizar, ¿cierto? De cómo trabajarlo, pero sí, pero insisto, es un producto exclusivo que tiene el espacio euclidiano, ¿ya? Y que se llama el producto CRU. Bien inquietas, si tienen preguntas, por favor me interrumpe, ¿ya? Si tienen dudas en la clase, ya lo hemos conversado, ¿ya? Entonces, mire, voy a hacer el cuento corto, porque usualmente me doy harta vuelta para llegar al producto cru, pero en realidad no aparece más adelante esa vuelta que yo me doy, así que lo vamos a hacer directamente, ¿cierto? A partir para utilizar este resultado, ¿ya? Y ese resultado del producto cru, y después en tarea le voy a dar otra forma de construirlo y ahí vamos a ir por ese lado, tiene la gracia de que se puede calcular a través de una matriz. Ahora, sin pasar por detrás de qué es lo importante de la deducción, da lo mismo, porque finalmente esto cumple el tema de construir un vector que es ortogonal a uno y ortogonal al otro. Es decir, la característica que tiene este producto, que además es un producto cruz que también uno le llama, en este caso, el producto vectorial. También se conoce como el producto vectorial. Me vienen a dejar algo. Escucha, me espera un segundo que estoy solito. Diré que me vienen a dejar una caja ahora. Pero nada que hacer. No, Lucky, ya te tiempo. Va a ir a dar para afuera. No. Ya, córrele, niño. ¿Sí? Ya, voy al tiro. Cuidado, Lucky. Ya, pues, Lucky. Ya, me lavo las manos y vengo al tiro.
Ya, entonces ese producto, digamos, ese producto que uno define, ¿cierto? Tiene la gracia de también tener una construcción a partir, ¿cierto?, de unos elementos que son consecuencia de algo que se llaman los cuaterniones de Hamilton. Pero no vamos a calcularlo nosotros por ese lado. ¿Ya? Entonces tiene esta parte geométrica, ¿cierto?, que es la que vamos a ocupar, con la gracia de que el vector que uno se construye tiene la gracia de ser ortogonal a los otros dos. Ortogonal significa que es perpendicular. Y lo vamos a calcular. No me voy a dar esa vuelta porque esa vuelta lo voy a dar en una guía, ya de cómo construir un poco el producto plus, pero por ahora vamos a hacer el cálculo directo que es a través de un determinante, ¿ya? Que es la construcción, digamos, clásica de cómo uno en ese caso trabaja con este elemento. Ya. Por ende, si uno tiene, me cansé, uno tiene el X, ¿cierto? Que por ejemplo fuese, no sé, el 1,2,1 y el Y fuese en ese caso el -1, no sé, 2, 1 o 3. Entonces, si uno va a calcular este producto cruz, que es lo que, insisto, queremos hacer hoy día, ¿cierto? Más allá de que no, yo mismo en mi mente no me quiero ir para allá, porque esto proviene de cuando uno considera un IJK, de esta forma. Entonces trabaja con este círculo, ¿cierto? Para deducir elementos que son geométricos, que son asociados a este producto cruz, pero no vamos a ir para ese lado. No vamos a ir para ese lado. Bueno, la cosa es que si uno lo calcula, acá va a ir el I, el J, el K, el 1, el 2, el 1, el -1, el 2 y el 3. Naturalmente, este determinante es bien especial. Por lo tanto, lo que no tomo, lo que no considero para modificar es la primera fila. La dejo igual nomás y la calculo ahí, porque es una estrategia. Ahora, este resultado es muy cómodo y coincide con el que se hace geométricamente. Por eso que uno opta por este, porque es muy cómodo, porque usted ya conoce el concepto de determinante. Bueno, siendo eso, eliminamos fila y columna. El cofactor acá es positivo porque está en la posición 1, 2. Perdón, 1, 1. Este está en la 1, 2 y 1, 3. Entonces este es positivo, ¿cierto? Negativo y ese es positivo. Entonces le va a quedar al joven. Eliminamos fila, eliminamos columna. El 2, el 1, el 2, el 3 por I, menos por el cofactor, el 1, el -1, el 1, el 3 por J, y más, ¿cierto? Elimino fila columna, el 1, el 2, el -1, el 2 por K. Entonces este resultado que viene siendo 6 menos 2, que es 4, lo puedo poner así porque, a todo esto el I, no lo dije, pero el I, J y el K, vectorialmente son los unitarios clásicos que uno trabaja, que se llaman canónicos, que son estos tres vectores, digamos. El I, el J y el K, que vendría siendo el 0, 0, 1. Entonces, finalmente, claro, si yo tengo un número que multiplica al 1, 0, 0, ese número pasa a la primera componente, las otras dos quedan como 0. Y 3 más 1 le da 4, con el menos 4. Y el último le daría 2, 2, menos 2 sería 4, ¿no? Ya, ¿alguna duda con esto? ¿No? ¿Seguro? ¿Seguro? Ya. Voy a cambiarme un poco al GeoGebra. Vamos a ir al GeoGebra para que veamos, para que veamos qué es lo que ocurre con esto. Entonces, GeoGebra, Online 3D. Online 3D, aquí. Pero usted no lo ve directo, tengo que cambiarlos acá. Aquí. Ya, entonces, yo quiero que apreciemos cierta geometría. Uy, cómo odio esto que coloca este no me gusta. Ahí sí. No me gusta ese plano. Entonces, voy a dar los dos vectores que nosotros tenemos. El 1, 2, 1.
El 1,2,1 es el primero. Ah, en el GeoGebra se colocan con letras minúsculas los vectores. 1,2,1. Y los puntos con letras mayúsculas. Se fija que eso es lo clásico, que es colgarlo, lo que hablábamos la clase anterior, que los vectores son colgados. Y ahí está. Ahí está. ¿Ve? Está en el espacio de su ubicación. El otro es menos 1, 2, 3. Menos 1, menos 1, menos 1, menos 1,2,3. Y como vector sería b igual menos 1,2,3. Ya, ahí están los dos vectores en el espacio. ¿Se fija? Ya, muy bien, muy bien. Entonces voy a colocar nuestro resultado. Nuestro resultado es 4 menos 4, 4. 4, 4, 4, menos 4, 4. Que es ese que está ahí. Que vectorialmente, pongámosle W, va a ser igual a 4, menos 4,4. Ya, ahí está. Entonces, este último lo vamos a colorear de manera distinta. Propiedades, color, color. Ahí está. Ya, ese es el producto que nos dio vectorial. Entonces, lo que yo quiero que usted observe es lo siguiente. Ahí están los tres. Entonces, ¿cuál es la gracia de la construcción del producto vectorial? Es la siguiente. Voy a agregar como punto el 0,0,0, que es el origen, ¿ya? Para poder dibujar lo que yo quiero mostrarle. Y voy a ir acá al GeoGebra, y lo tiene para medir. ¡Oh, la lecera! A ver, espérese. Dice ángulos, debiera decir ángulos por ahí, ángulos. Transformación, medición, acá está. Ya, entonces mira lo que voy a hacer. Me paro en el B, en el 0 y en el C para medir el ángulo. ¿Qué hice? Esto. Ahí. Ya, voy a medir al tiro el otro porque parece que hay que pasarse después a la otra. El A, el 0, 0 y el C. Y ahora me voy al puntero el puntero está acá arriba, ahí está. Y ahí está. Entonces eso es lo que yo quería que usted apreciara. No sé si de su computador o celular lo alcanza a ver, que es el ángulo que aparece ahí, que es lo que yo le comentaba. Entonces, no sé si lo alcanzan a ver o no, que está marcado ahí con 90. No, si lo agrando, no arreglo mucho el entuerto. Sí se ve. Pero sí, se ve. Ya, entonces ese ángulo que está ahí es de 90 grados. Es decir, el producto cruz cumple ese tema de ser, digamos, ya, se alcanza. Entonces es ortogonal. El producto cruz es ortogonal. Es decir, que si yo dibujo el plano, por ejemplo, en este caso, que pasa por el 0, 0, mi vector y mi otro vector, que ese plano que se forma ahí, ¿cierto? Que ese plano que forman los otros dos vectores, porque los otros dos vectores naturalmente están en un plano, ¿cierto? Al partir el 0, 0 más los bordes. Entonces, ese vector es ortogonal al plano que forman los dos vectores. Lo repito, es ortogonal al plano que forman los dos vectores que están abajo. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Estamos? Ya, así que hay una geometría asociada al producto cruz. Hay una geometría entonces asociada a ese producto cruz. Ya, estamos. Entonces, y esa geometría entonces es la importante. Es un vector. El producto cruz me da un vector. Pero además de ese vector que me da tiene la gracia de ser ortogonal al plano en el cual uno está trabajando. Ya, eso. Vamos a sacarle una fotito a esto. Y ahora lo tengo que cambiar usted. No, ahí me están mirando a mí, ¿o no? Sí. Oye, mira el pelo como lo tengo. Qué tragedia. Entonces acá. Ya, entonces este de acá lo achicamos. Ya, entonces esa geometría es la que cumple. Ahora, el producto cruz, a diferencia del producto escalar que vimos anteriormente,
el producto escalar tenía un tema con los, bueno, primero era un número, ¿cierto? Pero era conmutativo. Y acá esto no lo va a hacer. De hecho, si este era U y este de acá era B, entonces el U cruz B es el que corresponde a ese vector. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con B cruz U? Si yo hago eso, ¿es el mismo? Y la respuesta no, no es el mismo vector. Sí va a estar relacionado con el anterior. ¿Por qué? Esto lo puede usted saber sin que yo le diga nada. Mire, nosotros hicimos IJK, tomamos el, ¿cuánto era? Ay, se me olvidó. Era 1,2,1. 1,2,1. Y el otro era menos 1,2,3. Menos 1,2,3. Entonces, en cierto sentido, esto es U cruz B. Pero si nosotros hacemos B cruz U, sería permutar dos filas del determinante. Pero recuerda, ¿se acuerdan de esto? Cuando uno permuta dos filas del determinante, sale un menos afuera. ¿Se acuerdan de eso? Que era una propiedad. Cambio, permuto dos filas, sale un menos. Por lo tanto, usted va a tener el I, el J, el K, el menos 1, el 2, el 3, el 1, el 2, el 1, pero como permuté la fila aparece un menos ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted entonces quiere hacer B cruz U, le va a quedar menos el vector U cruz B. Un vasito de agua, porque me siento que estoy acelerado, aunque no me digan nada. Uno más o menos se da cuenta cuando está hablando, y usted no alcanza a agarrar todo, ¿cierto? Entonces, vamos a calmar un poco. Vamos a calmarnos. Entonces ahí yo hice el cambio, ¿cierto? Con la propiedad del determinante, ¿cierto? Que el determinante permuta dos filas, sale un menos. Geométricamente, ¿qué significa? Que si usted tiene U cruz B y usted quiere llegar a B cruz U, le tiene que colocar un menos al otro vector. ¿Y qué es lo que le hace el menos? Lo tira para acá, para abajo. Entonces, acá está el B cruz U. Si uno hace U cruz B, los permuta, le queda B cruz U. ¿Ya? Así que tiene esa geometría, ¿cierto? Asociada, que es esa geometría que produce, digamos, el producto cruz. Bueno, que acá yo en un dibujo de un apunte que se los puedo hacer llegar, que es muy bueno, que es un apunte de Walter Mora. ¿Sí? Creo que es venezolano el profesor, pero un apunte muy bueno, muy buena historia que tengo por ahí. Vamos a actualizar nuestra carpetita de cosas para agregar estos apuntes de geometría vectorial. Y ahí sale este dibujo, porque ahí está lo que yo le decía, o sea, uno hace B cruz W, tiene un orden, pero si uno cambia el orden de los vectores, me da un vector en la dirección contraria. Pero no hay que olvidar el hecho de ortogonalidad al plano, porque como siempre, lo vemos de esa forma. Si yo tomo dos vectores, esos dos vectores están en un plano, ¿ya? Mire la perfección en mis dibujos. Mire el plano. Claramente se ve un plano. Entonces ahí tiene usted un cruz B. Entonces ese vector, el otro, es el que sale. El que sale hacia afuera. Es decir, va de aquí hacia afuera. Con la gracia, ¿cierto?, de la ortogonalidad que nosotros decíamos que estaba ahí. Ahora, este hecho es muy importante, porque en una clase más, después de que usted vuelva a su, ¿cuánto se llama? De su descansito trabajado, entonces usted se va a percatar de que ese vector importante tiene un nombre que le vamos a poner nosotros después la normal, cuando hablemos al plano. O sea, un vector que es perpendicular a dos vectores dados, finalmente me define un vector ortogonal que está fuera del plano que conforman esos dos vectores.
Bueno, y ese plano que conforman esos dos vectores, ¿cierto? Es importante porque nosotros vamos a deducir esa ecuación del plano, pero desde ya sabemos que el vector que queda afuera es un vector normal ese plano. Ya. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Estamos? Ya. ¿Sí? Bueno, tiene hartas propiedades esto. Qué curioso, matemáticas lleno de propiedades. Qué curioso. Entre esas propiedades están estas que están acá. ¿Ya? Es decir, una serie de propiedades, entre ellas, ¿cierto? Bueno, la primera no hay mucho que decir, pero sí entenderla. Entenderla. ¿Por qué? Porque nosotros acabamos de decir que si usted calcula el producto CRU, es ortogonal a U y es ortogonal a B. Traducido eso para nosotros, significa que el producto punto entre estos dos vectores es cero. Eso es lo que significa. Así que ahí, lo primero, no hay mucho que decir. No hay mucho que decir porque es parte de la definición que nosotros tenemos. Ya. Después, U cruz B igual a menos B cruz U, lo acabamos de ver, que es que cambio la posición en el determinante del cálculo. Bueno, esto que está acá es importante para problemas algebraicos, como lo fue anteriormente, ¿cierto? El tema del producto punto, que el producto cruz también es distributivo. ¿Ya? Después viene una propiedad que, si bien es cierto, uno podría decir, no es tan relevante, pero tiene una consecuencia muy importante, que es que la norma de U cruz B al cuadrado es la norma de U, la norma de B, menos U por B al cuadrado. Ya, yo le voy a dar la estrategia de qué hacer para probar eso. Es una lata, pero hay que hacerlo. Usted se tiene que dar un U que sea 1,1, 1,2, 1,3. Se tiene que dar un B que sea un B1, un B2, un B3. Y se tiene que dar un W que sea W1, W2 y W3. Esa sería, y probar a los dos lados. Ya, hagamos cuenta que usted lo hizo. Ya, hay que escribir harto. Yo esas cosas a veces no soy crédulo y las hago. Entonces, por ahí años atrás yo tengo un montón de cajas con papeles que están hasta mojados, algunos que hay que botarlos. Y debe estar probadas esas cosas ahí también, porque tomadas esas cuestiones las hace. Se cumple que seamos igualdad de la gracia. Pero para nosotros es muy importante la igualdad de la gracia. Es muy importante, ¿por qué? O sea, una vez que ya la aprobó uno. Porque si usted tiene U cruz B en norma igual a U al cuadrado por B al cuadrado menos su punto B, el U punto B de la clase anterior lo podemos escribir como la norma de U, la norma de B por el coseno del ángulo. Por la definición que vimos en la clase anterior de producto punto. ¿Se acuerda? Que el U punto B lo puedo ver con la igualdad que nosotros teníamos antes, o bien con la definición en este caso de producto cruz, del ángulo, del producto punto. Ya. Pero de acá nosotros podemos escribir esto así, mira, norma de U al cuadrado, norma de B al cuadrado, menos la norma de U al cuadrado, la norma de B al cuadrado, por el coseno al cuadrado del ángulo. ¿Ya? Pero además, lo que podemos hacer es decir que U cruz B en norma al cuadrado es norma de U al cuadrado por la norma de B al cuadrado, factor de 1 menos coseno al cuadrado del ángulo. Y 1 menos coseno al cuadrado del ángulo es el seno al cuadrado del ángulo, por trigonometría. Porque en trigonometría usted tiene que el coseno al cuadrado más seno al cuadrado es 1. Bueno, ¿qué le queda? Que la norma entonces de U cruz B, saca usted el cuadrado, porque es suma de elementos, entre comillas, positivo, porque el seno de acá siempre se mide en el ángulo mínimo.
El ángulo mínimo está entre 0 y pi, pero en ese momento no tenemos problemas con los signos del seno. Por lo tanto, uno puede escribirlo como la norma de U, la norma de B por seno del ángulo. Es decir, y seguramente viene en mi apuntito más abajo, es decir, si usted tiene U cruz B, también tiene una relación con el ángulo, igual que el producto punto. Esa es la importancia de la desigualdad de Lagrange, que me permite probar, digamos, que hay una relación angular también entre los vectores. Pero además de eso, si lo veo geométricamente, usted tiene el U y usted tiene el B. ¿Ya? Entonces, acá está, digamos, el U, por ejemplo, y acá está B. ¿Ya? Entonces, si trazo la altura de aquí, ¿ya? La altura de acá, bueno, esto sigue para acá. Esto de aquí para acá sigue así. Y eso así, pues, ¿no? Ahí se cortan en... ¡Ay, la lecera! Ahí. Ya, entonces, ¿qué es lo que tiene usted? Usted tiene que, si tengo este ángulo que está acá, que es el que separa los dos vectores, entonces la altura, usted puede verla así. El seno del ángulo va a ser el h dividido por lo que va acá, que es la norma de B. ¿Cierto? Por ser hay un triángulo rectángulo. Ya, entonces, ¿qué es lo que tiene usted ahí? Que la altura viene siendo la norma de B por seno del ángulo. Entonces, el área de esta cosa que se llama paralelogramo, el área del paralelogramo por definición es la base por la altura. Entonces, la base acá mide la norma de U. La altura mide la norma de B por el seno del ángulo. Ajá, lo mismo que está acá. ¿Qué quiere decir eso? Que el área del paralelogramo la puedo calcular como un punto B. Chumba, le está despertando el Vladimir. Esto se pone peligroso. Y el triángulo, que sería, coloreémoslo, sería hasta aquí nomás. Hasta ahí sería el triángulo. Que sería esa parte que está ahí. Solamente el triángulo va a ser la mitad del área del paralelogramo. Por lo tanto, el área del triángulo, fíjate tú, lo podemos calcular con la norma de U, cruz B, dividido por 2. Me imagino, aunque no los veo, cómo deben estar saltando de emoción al conocer este resultado. Qué locura, ¿no? Porque usted tiene el área que es base por altura, antiguamente, tiene la parte por trigonometría, ¿cierto? Que es la que arroja se me olvidó. La geometría analítica, la fórmula área de... se me olvidó el nombre de la fórmula. No me acordé nomás. Que la puede ver en cualquier libro de geometría analítica, que es esta que uno hace con los subdeterminantes y va cambiando columna, ¿cierto? Que es la que uno clásicamente ve en geometría analítica. A ver, se le explico muy a lo rápido. En geometría analítica, usted tiene un triángulo, ¿cierto? Cualquiera, por ejemplo, así, no sé, y no se complica. ¿Por qué no se complica? Porque uno lo que hace ahí es encerrar esto. Quedó más chueco esto. Ahí. Ya. ¿Y ahora? No, pues. No. Dale, cero.
Espérese, se quedó pegado esta cosa. De nuevo. Uno encierra esto, ¿cierto? Ahí sí. En un rectángulo. Entonces, muy papa calcular el área de un triángulo con la geometría analítica. Porque estos que están acá son todos rectángulos, pues no. Así que si uno quiere calcular el triángulo en geometría analítica, uno calcula esos tres y se los resta al rectángulo. Y se acabó el problema en geometría analítica. Así que ahí tiene otra forma de calcular el área, la que proviene de la geometría analítica. Después tiene usted la parte de... usted tiene después la parte digamos, de calcular el área a través de la fórmula de NON, que es S por S menos A por S menos B por S menos C, que se llama el semiperímetro. Agrega esta, que es la de las normas, más la que usted conoció este semestre seguramente, que se llama la integral, ¿no? Que finalmente el área es de una recta, la puede calcular como la integral de la recta, ¿no? Y ahí le aparece el triángulo. Así que te estar emocionado, porque son muchos, ¿no? Muchos. Sí. ¿Cierto? ¿Cierto? Ya. Interesante. Bueno, como decía antes, el producto cruz es distributivo, ¿cierto? Es distributivo, así que se cumplen las dos distributividad, y las de acá son de agregado nomás, porque claro, el escalar es un número que sale afuera, o bien en el producto cruz esto le da 0. Así que eso. Ya, muy bien. Y de regalo está que usted puede calcular el área, ¿cierto? Conociendo las normas, así como... Así que interesante el... Ya. ¿Está bien? Sí, está bien. A partir de esto, usted también tiene lo siguiente. Bueno, ahí está el área que yo le comenté, ya lo conversamos. El área ya está listo, está conversado. Pero aparece también lo que se llama el volumen de la palabra que está ahí. No tengo apagado el celular, que el celular la sabe decir. Que no, hasta ahí, sería, léalo usted, el volumen que aparece ahí. Ya, entonces también aparece una forma de cómo calcularlo, porque en esta figura, sí, muy bien, Catalina, muy bien, ¿ve? Ahí Catalina lo dijo muy bien. Entonces ahí está el volumen. Claro, el volumen tiene sentido también, porque el volumen de esta figura geométrica, es la base por la altura. Esa es la definición. Entonces, ni un problema, porque usted la base, ahí está, ahí la calcula la base. Si este es U, por ejemplo, bueno, voy a al tiro dibujar la parte de arriba. No voy a dibujar tanta. Sí, bueno, sí. Y no, ese nada que ahí, acá. Ahí y ahí. Ya, entonces, si este es U, este es B y este de arriba es doble. Bueno, quedó arriba el U, mejor dejamos el U arriba y el B y W como yo lo escribí acá. El B acá y el W acá. Entonces, la base ya la tenemos nosotros para el área, porque se necesita la base para la fórmula. Me salió el margen. Entonces, en esa parte que está ahí, ¿usted qué es lo que tiene? Usted ya tiene el área que está abajo. Y el área que está abajo viene dado, ¿cierto?, por la norma de B cruz W, que es lo que acabamos de ver nosotros, ¿cierto? Es B cruz W, que es el área lo que está abajo. Pero la altura no hay problema, porque
si tengo el eje acá arriba, es decir, el ortogonal, entonces uno para la altura la puede medir no allá, no acá a la altura, sino que medirla acá en la proyección en el eje. Porque acá se forma un ángulo, ese ángulo que está ahí. Ya se forma un ángulo. Bueno, ese ángulo que se forma, coloquémoslo acá, por ejemplo, implica que este ángulo va a ser entonces. No olvidemos que esto de acá es U, eso es la norma de U, lo que está ahí, no lo que está acá arriba, sino que eso es la norma de U. Entonces, el seno del ángulo, el coseno del ángulo, perdón, el coseno del ángulo teta va a ser la altura, que es la que uno desea encontrar, que es esa medida de la altura, dividido por la norma de U. Por lo tanto, la altura va a ser coseno del ángulo por la norma de U. Reescribo todo. Reescribo todo. Reescribo todo. Entonces, ¿qué le va a quedar ahí? Le va a quedar a usted que el volumen, finalmente, ¿qué va a ser? Va a ser la norma de U por la norma de B cruz W por la altura que quedó, perdón, por el coseno del ángulo que quedó ahí, además agregado, ¿cierto? Despejada la altura. Pero de la clase anterior, si usted tiene A producto punto B, eso es lo mismo que tener norma de A, norma de B por coseno del ángulo. Por lo tanto, si usted mira esto, es lo mismo que aparece acá. Si lo reescribo de otra forma, entonces a usted le va a quedar que es el producto punto entre U y B cruz W. ¿Ya? Ahí está el volumen. Ahora bien, en general en la literatura aparece con un valor absoluto. Yo también acá lo coloqué con un valor absoluto. ¿Por qué? Porque uno, esto es capaz de darlo vuelta, ¿cierto? De darlo vuelta de arriba hacia abajo, o estar en cualquier parte del espacio y no tiene por qué ser esas diferencias positivas. Pero el volumen es un número que es positivo. Entonces el número que le da, finalmente hay que ponerle un valor absoluto para que el número nos dé siempre positivo. Por eso que aparece un número positivo. ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguna duda hasta acá? Ya. Alternativamente, alguien probó por ahí, ¿cierto? De que ese resultado del volumen, ese que nosotros acabamos de calcular, también se puede describir de la siguiente forma. El mismo anterior. Dados 3 puntos, ¿cierto? Que está ahí. Lo mismo anterior, o sea, de hecho exactamente lo mismo que lo anterior, coincide con hacer el siguiente cálculo. Que es ese que aparece ahí. Es decir, lo anterior, lo que yo acabo de ver, es para calcular el volumen. Ni un problema, usted ahí calcula el volumen. Pero también aparece un resultado del determinante. Y ese resultado de determinante es que dado los 3 puntos, el volumen coincide lo anterior con, digamos, el resultado para él, en ese caso del volumen. Coincide, ¿ya? Y los 3 vectores, ¿cierto? Uno los encuentra, ¿no? ¿Ya? Y reemplaza los valores y los coloca ahí. Ya, eso. Un resultado que no está acá, pero que usualmente procede de acá,
y yo no la anoté ahí en mi clase anterior, es que uno además puede ver cuando 4 puntos, a partir de la idea de volumen, son coplanares. Porque usted si tiene 3 puntos que son coplanares, los 3 puntos están en la misma recta y usted sabe encontrar la ecuación de la recta, así que le quedan los 3 puntos en la misma recta. Pero cuando uno desea saber que 4 puntos están en el mismo plano, ¿cuánto es el volumen que se forma ahí de la figura cuando los puntos están en el mismo plano? Es pregunta. ¿Cuánto es el volumen cuando los 4 puntos están en el mismo plano? ¿Qué volumen tiene eso? ¿Cuánto? ¿Cuánto es? ¿No? ¿No me va a decir nadie? Cero, po. Cero. El volumen es cero, po, ¿no? No hay volumen, de hecho. ¿No? Claro, no hay volumen. Así que el volumen es cero, po. Cuando los 4 puntos están en el mismo plano, no hay volumen. Así que esta pregunta, que es complejísima en matemáticas, cuando uno está iniciando, que es ver cuándo 4 puntos están en el mismo plano, la responde usted con el volumen. Porque si el volumen es igual a cero, entonces los puntos son coplanares. Mira qué interesante. Así que en el caso del hacía señas yo, pues le hacía así, pues no me entendí. Le está soplando. Entonces volumen ahí da cero. Así que cuando los puntos están en el mismo plano, el volumen ahí a usted le da cero. ¿Ya? Es un resultado interesante porque a veces uno puede preguntar, por ejemplo, ¿para qué valor de A el volumen da cero? Y usted te calcula el determinante, ¿no? Claro, claro, porque ahí el volumen da cero. Es una respuesta bien interesante que aparece a partir de esta geometría vectorial. Así que un hecho bien interesante. Y el resto es calcular volumen. Lo otro, no se confunda con los puntos, porque acá nosotros estamos trabajando con vectores. Le voy a dejar la idea a cada propuesta. Supongamos que usted tiene 4 puntos. Y con esos 4 puntos compra 200 sandías. Es que no ha visto los problemas ese de los libros, ¿no? No, hoy día no me ha resultado ningún chiste. Que siempre dice, da 200 sandías más 300, no sé, fruta, ¿no? Y del doble el padre, de la edad, ¿no le pasaban esos problemas en la escuela? Uno se ríe con eso, porque nada que, ¿cuándo ha visto a alguien ahí con 200 sandías? Entonces, ¿qué es lo que tiene usted ahí? No olvidar que tengo vectores. O sea, efectivamente, estos son puntos. P, Q, R, no sé, T. Son 4 puntos que están en el espacio. Aquí se ven como mi pizarra no es tridimensional. A pesar que existen en Europa. Yo vi una que escriben ahí con. Es muy, muy, muy interesante. Entonces, no están en el mismo plano. Pero sí me forman la figura que yo esa que no puedo pronunciar. Entonces, pero en la fórmula me aparecen 3 vectores. Entonces muchas veces los estudiantes piensan que los vectores son puntos. Y no, po, acuérdense que el vector es uno paralelo al que uno está construyendo. En rigor me tengo que parar en un punto y ahí armarme, entre comillas, los 3 vectores. Es decir, para el efecto de los cálculos que yo le estoy enseñando, usted tiene el U, el B, por ejemplo, acá, y usted tiene el W, que no están en el mismo plano, no tengo idea qué figura geométrica forma. Entonces el vector U, finalmente, es el que va de P a Q. Entonces muchas veces el estudiante dice, pero ¿cómo es que hago acá? Po? Pero por definición, esto es Q menos P. No es una fórmula nueva. Usted tiene el P y el Q, lo voy a hacer acá aparte, que están mirados desde cero, ¿cierto? P está ahí y Q está ahí. ¿Y quién es Q menos P? Q menos P es el vector que va de P a Q, que es la diferencia que hacíamos acá, ¿cierto? Y esta es la misma que está ahí.
Por lo tanto, todo esto no es nuevo, pero a veces la gente no lo reconoce, por eso yo se lo comento. No es novedoso y efectivamente sale de lo que nosotros estamos viendo. ¿Ya? Es decir, de las mismas definiciones anteriores. Así que ahí tengo el primer vector. Si son números, los reemplazo. Ya, me dio un resultado. El B lo mismo, porque el B va a ser el que va de P a R, es decir, R menos P. Y el W va a ser el que va a ir de P a T, el que va a ir de, en este caso, de P a T, por lo tanto va a ser T en ese caso menos P, y ahí usted reemplaza las coordenadas, y ahí tiene usted los tres vectores, y eso lo lleva al determinante que yo le mencioné. Siempre los vectores pueden estar en cualquier parte del espacio, porque, y eso es un error. Es un error que yo he visto, no solo a estudiantes. Que claro, el vector, si está acá, qué bueno. Po. Y muchos dicen, no, es que ese no es vector porque no pasa por el origen. No, nada que ver, nada que ver, nada que ver. Siempre usted acuérdese del 4 dividido por 2. Es lo mismo que 2 partido por 1. Es en matemática lo que se llaman clases de equivalencia. Entonces, estos dos son el mismo. No es que este esté incorrecto. Lo que pasa es que yo la geometría la hago en el origen. Bueno, la geometría arriba se preserva, pero siempre elijo el del origen. Es como cuando usted está trabajando con 4 y 2, uno no lo elige, pues elige el 2 partido por 1, que es la fracción irreducible, con números entre ellos relativamente primos que se llama. Entonces uno escoge, digamos, la que por comodidad uno le ayuda. ¿Ya? Así que eso no se le vaya a usted olvidar. Ya. Mire esto que está aquí, de proyecciones, que vamos a proyectar un vector sobre otro. Yo no me demoro ni 3 minutitos. Ya, vuelvo al tiro. Vuelvo al tiro. Ya está. Entonces, lo que uno agrega finalmente, esto es un agregado, o sea, un agregado interesante porque me da está asociado a la geometría, que es cómo proyecto un vector en el otro, ¿ya? Entonces, que se llaman proyecciones, ¿ya? Que es como yo proyecto un vector sobre el otro. Entonces, y además proyectarlo ortogonalmente. Entonces, es un resultado que aparece del producto punto, por eso también se enseña. Es decir, cómo yo proyecto el U en el vector B. Bueno, si yo quiero proyectarlo ortogonalmente, uno en principio también se percata el tiro de algo, que la proyección, esta proyección va a ser un múltiplo del vector B, porque este es un escalar que va a quedar multiplicado por ese B, que es la proyección abajo, porque es un múltiplo de B, ya sea que el B esté chiquitito, sea para el otro lado, ¿cierto? Pero si yo voy a proyectar, es un múltiplo de ese vector B. Pero además, si usted considera hacia acá, considera el menos t por b,
¿Ya? Entonces usted puede llegar a ese vector que es el que uno también desea señalar. Y ese vector vendría siendo suma vectorial del U menos el otro que sería T por B. ¿Cuál es el objetivo, digamos, de hacer eso? ¿Cuál es el objetivo entonces de hacer eso? Que ahora a nosotros nos va a quedar que estos dos vectores son ortogonales. Este que está acá con el B. Por lo tanto, si usted tiene U menos T por B y usted hace producto punto el vector B, eso usted le va a dar 0. Porque son ortogonales. Y los vectores que son ortogonales, su producto punto es 0. Pero acá, nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos el U punto B y tenemos el T por B punto B igual a 0. Por definición de la clase anterior, el B punto B es la norma de B al cuadrado, igual a 0, y el U punto B. ¿Sí? ¿Qué pasó? Ah, era de antes, lo comenté. Entonces, ¿qué es lo que uno hace ahora? Usted separa esto, pasa al otro lado, le va a quedar T por la norma de B al cuadrado igual a U punto B. Por lo tanto, le queda que ese T, finalmente, ¿quién es? Es U punto B dividido por la norma de B al cuadrado. Y fin, este escalar es el que uno reemplaza acá, ¿cierto? Y aparece finalmente esa fórmula, que es la que es la, digamos, que es la que proviene de arriba. Es decir, que para proyectar un vector en el otro, finalmente este es el T que obtuve recién, y ese es el B que estaba antes, y este es el T que obtuve recién ahí cuando lo hicimos recién. Así que proyectar de un vector en otro tiene una fórmula. Es una pregunta muy directa, o es calcular eso nomás. O sea, calcular la proyección de un vector sobre el otro, o encuentra el vector que está proyectado sobre otro, fin, eso que está ahí. ¿Ya? Eso. Eso. Ya. Ya. Bueno, de lo anterior que nosotros conversamos, ahí está la pregunta dentro de una lista de ejercicios que tengo ahí, lo que le comentaba antes, pues ver cuándo puntos están en un plano o no. Entonces, como hay 4 puntos, para trabajar con esos 4 puntos voy a tener que armarme 3 vectores. Hoy la letra fea que le puse P1, P2, P3, P4. P, Q, R y eso, ¿no? No nos compliquemos ahí con... Entonces me tengo que armar los vectores. El U, que sería, por ejemplo, de ir de P a Q. El B, que va a ser ir de, por ejemplo, de P a R. De P a R. Y el W, que en ese caso sería de P a S. ¿Cierto? ¿Sí? Así que aquí, como los tenemos con números, qué bueno que encontré ese problema, porque este sería entonces Q menos P. Es decir, sería el 4, 0, menos 3, restarle el 1, el menos 2. Es decir, le queda 3, le queda menos 1. Estoy lento, estoy súper lento. Y menos 3 menos 1. Sí. Tendríamos el de P a R, que sería el de R menos P. Entonces le va a quedar a usted, le quedaría el R, que sería el 1 menos 5, el 10. Ay, cara, que grande estos números. Menos el 1, el menos 2, que le queda 0.
le queda menos 6, ¿o no? Y le queda 12. Y el último, que sería el PS, que sería S menos P, le quedaría a usted el menos 7, el 2, el 4, menos el P, que sería el 1, el 1, el menos 2. Entonces le queda menos 8, le queda el 1, le queda el 6 para eso, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo voy a saber yo si están en el mismo plano? Pues yo le tiré la pista antes. Vamos a tener que ahora calcular ese determinante. Lo puedo hacer sin problema. Lo puedo hacer sin problema, ¿cierto? Y el 1 y el 6, ¿cierto? Lo puedo hacer sin problema en el sentido de que le comentaba yo recién, que ya está, acá están los vectores ya, entonces ya tengo calculado ahí los 3 vectores, entonces calculo el determinante o lo hago con la otra fórmula, pero mejor ahí calculo el determinante siempre. Y como siempre, para calcular este determinante, lo que hacemos es eliminar, por ejemplo, armarnos algunos ceros. Entonces, por ejemplo, acá nos conviene tomar la columna 3, por ejemplo, multiplicarla por 3 y sumársela a la columna 1. Entonces le va a quedar acá un 0, 12 por 3, 36, más 0 le queda 36, 3 por 6, 18, 18 y menos 8 le da 10, ¿no? Menos 10. 6 por 3, 18, menos 8, 10 positivo. Menos 1, menos 6 el 1. Y acá, mira, le quedaría eso, menos 1, 12 y 6. Así que nos convendría tomar la columna, por ejemplo, 3 nuevamente, multiplicarla por menos 1, sumársela a la columna 2. Nos quedaría un 0, un 36 y un 10. Nos quedaría un 0, menos 12, menos 6, menos 18, menos 6 más 1, menos 5. Y acá le quedaría a usted el menos 1, el 12 y el 6. Pivote que está en la... Pivote. Claro, el pivote de la fila que está en la posición 1, 3. Por lo tanto es positivo el cofactor. Entonces le va a quedar a usted menos 1 por 36 menos 18, el 10, el menos 5. En rigor le queda menos 1 por 36 por 5 acá, más el 10 y el 18, ¿cierto? Que es lo mismo que tener, de acá puedo sacar un 6. Bueno, 18 por 2 da 36, pues saco un factor que es 18, le queda menos 18, saco un factor ahí que es 5, y acá le queda ¿cuánto? Le quedaría 2 nomás. Más, y de acá le quedaría, saqué un 18 y un 5, le queda un 2. Así que esto es menos 18 por 5 por 4, que el volumen particularmente uno lo requiere positivo. Positivo, por lo tanto, en rigor, para el cálculo del volumen, me quedo con 18, con 5 y con 4, que es distinto de 0, lo que significa entonces que esos puntos no son coplanares, por lo que hablamos antes, porque el volumen tendría que ser, en ese caso, 0. Ya, eso. Dejar.